Nuestras vidas, agradecidos en nuestro corazón por el cambio que has producido en nuestro interior, pero agradecidos también porque hasta hoy tú has estado con nosotros. Hasta hoy, Señor, tú nos has cobijado. Hasta hoy, Señor, tú nos has protegido, porque dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré al Señor: esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Gracias, Padre, y ponemos delante de ti este mensaje para que venga a nuestras vidas, Señor, y cambie nuestra manera de ser. Pero también, Señor, tu palabra que discierne las intenciones que hay en nuestro corazón, que puedan ser, Señor, redirigidas en ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén y amén. Buenos días, ¿pueden tomar asiento? Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Y hemos estado hablando en estos jueves en un tema que lleva por nombre el principio de todo. Y hemos estado hablando desde que Jesús, desde que el ángel llegó con Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo que se iba a llamar Juan. Después este ángel visita a María y le dice que van a tener un hijo y se va a llamar Jesucristo, que va a ser el Salvador del mundo. Después los ángeles van y visitan a los pastores que estaban cuidando las ovejas y les dice que van a ser el Salvador, y ellos van a ver si lo que les dijeron era verdad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estos días, durante estas semanas, durante estos domingos aquí en la iglesia. Y hoy queremos tomar un tema también que nos lleva y nos dice el por qué llegar a Jesús y cómo llegar a Jesús. Esta historia me encanta porque nos habla acerca de tres hombres que la Biblia lo registra como magos. Nosotros en nuestra tradición los conocemos, ¿no?, como los Reyes Magos, que eran los que llevaron los presentes a Jesús cuando él acababa de nacer. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a llevar a entender el contexto de esta historia, para poder entender y poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en estos pasajes. Ya estamos en el capítulo 2 del libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo:
id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo visitados por revelación en sueños, se les dijo que no volvieran a Herodes, y regresaron por su tierra por otro camino. Nosotros hemos escuchado ya la historia del nacimiento de Jesús, y hay que ir entendiendo los personajes, hay que ir entendiendo los puntos que nos relata esta historia. Por muchos años se había pensado o se había creído por tradición que a los pastores que se les aparecieron los ángeles eran los mismos que llegaron con los regalos, pero no, estamos hablando de personajes y personas diferentes. Unas son las personas o los pastores que se les aparecieron los ángeles, que cantaron y fueron a ver si lo que se les había dicho era verdad, y los reyes son otros personajes que entran incluso en un poquito de tiempo diferente al de los pastores, porque los pastores se les fue dicho que el niño había nacido en un pesebre. Cuando ellos fueron, dicen que encontraron al niño acostado en un pesebre con María y con José. En esta lectura que acabamos de leer, ya nos habla de estos personajes, de estos reyes, y dice que ellos ya entraron ¿a dónde? A una casa. Ya no es el mismo pesebre, ya no estamos hablando del mismo lugar ni del mismo momento, estamos hablando de unos días de diferencia. Entonces, dice la palabra que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos venían con unas preguntas: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí hay una pregunta que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Muchas veces nosotros andamos por la vida y si nos llegamos a preguntar: ¿dónde está Jesús? Porque cuando nosotros somos chicos siempre se nos habla de Jesús, y nos dice que Jesús nos cuida, nos enseñan que Jesús está siempre con nosotros. Y cuando una tragedia llega a suceder en nuestras vidas, la primera pregunta que sale en la mente del hombre es: ¿y dónde estuvo Jesús? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué? Porque nosotros creemos, o se nos ha hecho entender, que nada malo puede suceder cuando estamos en Dios. Pero la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, mas no te preocupes, yo he vencido al mundo. Pero vamos a tener aflicciones. Entonces hay mucha gente que en estos tiempos, específicamente los de Navidad, le sale ese Grinch en su corazón. ¿Por qué les sale ese Grinch en el corazón? ¿Por qué? Porque no creen en Navidad, no creen en que Jesús nació, en que Jesús vino a esta tierra para dar buenas nuevas de salvación, y todo el coraje, todo el enojo que tienen contra Dios, específicamente en estas fechas, sale. Y si tú les preguntas del por qué, te dicen: es que Dios no existe. Si Dios existiera, no hubiera permitido que pasara tal o cual situación. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que cree de esa manera. Ahora, los reyes vinieron y llegaron a la ciudad donde había nacido Jesús, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Ahora, porque ellos estaban preguntando con esa seguridad, con una certeza de dónde estaba. No iban buscando algo que no sabían que estaba. No iban buscando algo que no sabían que existía. Ya iban buscando algo que tenían la seguridad de que estaba en algún lugar. Por eso llegaban preguntando: ¿dónde está el rey
de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, aquí nos dice el por qué ellos traían esta seguridad. Continúa diciendo el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos ya venían con la convicción de que iban a encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque había algo que los estaba guiando hacia el camino. Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál es la estrella que te está dirigiendo hacia Dios? Les explico. Posiblemente tú estabas pasando por una enfermedad. Posiblemente tú estabas pasando por una situación de matrimonio, por una situación con tus hijos, y Dios hizo el milagro. Y ese milagro representa la estrella que te está dirigiendo hacia Jesús. Entonces tú vienes ya a la congregación, tú ya estás aquí en la iglesia porque hay una estrella, hay un milagro que te dice que Dios sí existe. El detalle no es cuando ya tenemos ese milagro, el problema es cuando no lo hemos tenido. Cuando muchas veces venimos a la iglesia solamente porque nos han enseñado a asistir a la iglesia, o estamos en la iglesia porque toda la vida hemos asistido a una iglesia, pero no ha habido un encuentro personal con Dios. No ha habido un encuentro personal con Cristo, el que te haga sentir y entender que realmente hay una estrella, hay un milagro que te está dirigiendo hacia Jesús. Yo les platicaba que hace muchos años en la escuela, en el instituto bíblico, había un muchacho que fue a cantar. Él tocaba su acordeón y decía él que toda la vida había sido cristiano. Él no recuerda un momento en el cual haya dicho, yo ya no quiero nada con Dios, y se alejó de Dios y volvió. Dice, yo no lo recuerdo. Sí recuerdo amigos que nacieron igual que yo, de repente se alejaron de Dios y regresaban y contaban un testimonio que Dios los había librado de las drogas, que Dios los había librado del alcohol, y todos se paraban y aplaudían y decían, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque veían un milagro. Y él decía que algo dentro de él lo hacía sentir mal porque él no tenía un testimonio poderoso. Y decía que le reclamaba a Dios y le decía, Señor, pero es que yo no tengo un testimonio de poder. Pero es que yo no tengo un testimonio que me pare delante de la iglesia y que la iglesia sea conmovida porque me libró del más profundo pecado o del lodo cenagoso. O sea, yo siempre he estado en la iglesia. Y él se entristecía en su corazón porque no había algo de impacto, según él, en su vida. Y dice que un día, hablando con Jesús, Jesús le dijo, tu testimonio me impacta más que los testimonios de todos ellos, porque tú te has librado y te has mantenido limpio del pecado. Entonces nosotros a veces, en estar en la iglesia, no tenemos una estrella, no tenemos un milagro que diga, yo por eso creo en Jesús. Y a veces pensamos que los testimonios de mayor impacto son de aquellas personas que estaban en lo más profundo, en las garras del pecado, y de repente son librados. Pero cada uno de nosotros debemos de encontrar el por qué queremos buscar a Jesús. Hay personas que desde que nacieron están en la iglesia. No conocen otro mundo fuera de la iglesia porque siempre han estado en la iglesia, y qué bueno. Pero recordemos que cuando Samuel nació y fue llevado a crecer y a vivir al lado del sacerdote Elí, dice que él ministraba, servía en la iglesia, pero no conocía de Dios. Y es que no se trata solamente de servirse, no se trata de conocer a Dios. Por eso estos hombres decían, hemos visto su estrella, tenemos la seguridad de que Jesús está aquí, pero queremos tener un encuentro con Él. No nos basta solamente con saber, no nos basta solamente con ver la estrella que nos está dirigiendo, queremos conocerle.
Y es que debe de haber un anhelo en nuestro corazón por conocer a aquel que vino a nacer y a morir por nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Entonces ellos llegaron con esta pregunta diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pero sabes, nosotros venimos con una convicción. Y dice que venimos a adorarle. Venimos a adorarle. ¿Qué convicción había en ellos que aún no conociendo a Jesús, ya venían a adorarle? Una convicción que nace desde tu corazón para adorar a Jesús es una convicción que nadie te enseña. No es una convicción que se puede heredar. Si tú te lees con detenimiento el libro de las Crónicas, te vas a dar cuenta que hubo reyes malos y después su hijo hacía cosas buenas. Pero después ese hijo hacía cosas buenas delante de Dios y dice que su hijo hacía lo peor, lo que era incorrecto ante los ojos de Dios. Y tú dices: ¿qué pasó? Es que la convicción para heredar, para adorar a Dios, no es algo que se pueda transmitir nada más por aquí, es algo que se tiene que vivir. Nuestros niños primero empiezan a ver cómo adoramos a Dios, pero los empiezas a ver en la escuela dominical y dices: adoran a Dios. Pero ve los de adolescentes, ya no tienen las mismas ganas de imitar lo que tú hacías. Ya casi no quieren levantar las manos, porque ya les da pena, porque ya les da vergüenza. Ya voltean a ver si el de al lado lo está haciendo. Cuando esos niños o esos adolescentes vuelven a levantar sus manos, ya no es por imitación, se empieza a hacer por convicción. Oye, pero desde niños nos vieron levantar las manos. Sí, pero va a llegar un momento en que ya no va a ser por imitación, va a ser por convicción. Y estos hombres, solamente por haber visto esa estrella que los dirigía hacia donde Jesús había nacido, ya traían la convicción de que querían adorar al bebé, al rey de los judíos que había nacido. Y estamos hablando de un nacimiento. Estamos hablando de que Jesús quiere nacer en tu corazón. Y cuando Jesús nace en tu corazón y tú ves esa estrella que te está dirigiendo hacia Él, debe empezar a crecer en ti ese anhelo, ese deseo de querer adorarle. Y nosotros tenemos una invitación para adorarle, no solamente los jueves, no solamente los domingos, sino con nuestro estilo de vida. Es una adoración profunda, y nos lo decían hace unos jueves atrás. Es que la adoración a Dios no depende del grupo de alabanza. La adoración a Dios depende de la intimidad que tú tengas con Él. Porque muchos adoramos por imitación, pero Dios quiere que le adoremos por convicción. Y estos hombres venían a adorar a Jesús, aún sin conocerlo, por convicción en su corazón. Y eso es lo que Cristo quiere que nazca en ti, ese deseo de adoración, ese deseo de rendirte delante de Él. Y miren lo que dice a continuación. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito. Dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice que se turbó. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que acababa de escuchar el rey Herodes? A ver, ¿qué acaba de escuchar? Que había nacido ¿quién? El rey de los judíos. ¿Por qué? Porque una estrella los había guiado. Pero ¿qué más escuchó? Que los reyes venían a adorarle. Había alguien que había nacido que le iba a robar de una manera
al rey Herodes esa adoración que él creía que merecía. Cuando hay una correcta adoración a Dios, el enemigo se turba y dice: ay, hay alguien que me está adorando, hay alguien que está adorando a Jesús, perdón, y me está dejando de adorar a mí. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se adora al rey Herodes en estos tiempos? ¿Cómo se adorará al rey Herodes en estos tiempos? Con el amor al mundo. ¿Qué hay en el amor al mundo, Oli? Tradición, dinero, ¿qué más? Perdición. Pero ¿qué te lleva a la perdición? El pecado, ¿verdad? La adoración que se le da al rey Herodes en estos tiempos es diferente a la adoración que Cristo quiere que nosotros le demos. Por eso cuando un pueblo, cuando una persona empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, el rey Herodes de estos tiempos se turba en su corazón y dice: hay alguien que me está robando lo que me pertenecía a mí. Alguien decía: que tu oración y que tu adoración sea tan fuerte que se enciendan las alarmas del infierno porque un hombre está adorando a Dios. Tu adoración va a hacer que el rey Herodes de esos tiempos no esté tranquilo. Tu adoración va a hacer que el rey Herodes de estos tiempos no esté tranquilo. A veces tenemos buen servicio, somos los mejores servidores, pero no sabemos adorar. El rey Samuel, el profeta Samuel, lo voy a volver a decir, servía, ministraba, mas no conocía a Dios. Es que el servicio no es lo mismo que adorar. Se puede convertir en parte de tu adoración, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, se convierte como cualquier otro trabajo. Por eso dice que ellos vinieron, le adoraron. Cuando el rey Herodes escuchó esto, se turbó. La adoración va a crear inquietud en aquel que no quiere que tú tengas una cercanía con Dios. Por eso nos cuesta tanto adorar. Por eso no es tan sencillo a veces adorar, porque hay algo que te lo está impidiendo. Y dice que vinieron, pues preguntó a los principales sacerdotes y le dijeron lo que estaba escrito, que si no era la Judá de Belén la más pequeña entre los príncipes, y que de ahí iba a nacer, ¿verdad?, el que iba a apacentar el pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los que venían a adorarle, a los que sabían que Jesús había nacido, les dijo diligentemente, indagó entre ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. ¿Por qué? Porque yo también quiero ir a adorarle. Yo sé que ya todos nos sabemos la historia, que realmente no quería adorarle. ¿Qué quería hacer el rey Herodes? Matarlo, porque después de esto viene la matanza de todos los niños. Tanto fue así lo que sucedió en su corazón, que quería matar a los niños porque no quería que alguien más fuera adorado aparte de él. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer con alguien que adora a Dios? Pues matarlo, distraerlo. Pero no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Entonces Herodes llamó y les dijo: díganme lo que ustedes saben, cuéntenme dónde. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo mismo que ustedes hacen, pero no lo quiero hacer por convicción, lo quiero hacer por imitación, lo quiero hacer porque me conviene. Quiero llegar a ese lugar para saber quién está en mi contra. Quiero llegar a ese lugar para saber quién es el que está robándome toda la atención que yo como rey debo de tener, y no un niño que acaba de nacer. Cuando Jesús nace en tu corazón, se empieza a despertar
en tu mismo cuerpo algo que comienza un conflicto. ¿Alguien ha vivido ese conflicto? Entre lo que quiero hacer y entre lo que ya no debo de hacer. ¿Cierto? No se pone bien padre ese conflicto, ¿verdad? Se pone bien, ¿sabe? Porque es tremendo ese conflicto, es tremendo ese problema. Porque algo empieza a nacer en ti, Jesús empieza a producir cambios en ti, pero tu cuerpo está acostumbrado a una cierta manera de vivir que dice, dame lo que yo necesito. Pero el Espíritu de Dios que ha nacido en ti a través de Jesús te dice, no lo necesitas. Y se crea un conflicto. Se crea un conflicto que quiere matar a ese rey que ha nacido en tu corazón. Y tú acuérdate de los primeros días que recibiste a Jesús, la lucha que tenías entre lo hago y no lo hago. Hay personas que se acercan con 1000 preguntas en su cabeza y llegan a nosotros y nos dicen, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué manera tengo que empezar a vivir? Y eso no es que alguien se lo haya enseñado, es que algo en su corazón le empieza a mostrar que lo que hacía no era correcto. Y empieza a querer hacer cambios en su vida y es donde nosotros empezamos a dirigirlos, ¿verdad? Entonces, ese conflicto que sucedió cuando Jesús nació en Belén, ese conflicto sucede cuando Jesús nace en tu corazón. Y empieza ese conflicto, esa pelea. Y conforme tú vas adorando, conforme tú vas alimentando tu área espiritual, la otra área se va apagando de poco a poco. Versículo 9. Y ellos oyendo al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y postrándose, lo adoraron. ¿Se acuerdan que hace días, no recuerdo si fue el domingo o fue el jueves, hablaba acerca del versículo que habla Apocalipsis y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Fue el domingo pasado, ya me acordé. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Cuando ellos vieron la estrella, no solamente se conformaron con verla, sino dice que quisieron entrar. Y cuando entraron, vieron al niño con su madre y postrándose, le adoraron. Muchas veces nosotros conocemos de Jesús, hacemos nuestra oración para recibir a Jesús, pero entre nuestra oración de recibir a Jesús y el conocer a Jesús hay un trayecto. Y ese trayecto a veces es impedimento para muchas personas para que lleguen a ese conocimiento de Cristo Jesús. Por eso existe una parábola que nos habla acerca de la semilla que cae en diferentes tierras. Porque la semilla cae. La semilla ha caído en muchos corazones. Pero entre el trayecto de que caiga y dé fruto, muchas cosas pasan. En el trayecto de haber visto la estrella y entrar a la casa, pudieron haber sido persuadidos de no ir. Pudieron tener el temor de ver al rey y decir, no, este nos va a hacer algo. Y ese temor muchas veces entra en nuestro corazón y evita que después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, tengamos un encuentro con Él. Y es que muchas personas sí reciben a Jesús, pero muy pocas tienen un encuentro con Él. Por eso la Biblia dice,
Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ya hablábamos acerca de la diferencia que hay entre alguien que solamente recibe a Jesús y la diferencia entre que alguien que se hace un discípulo. Porque el discípulo ya es aquel que sigue a Jesús, sirve a Jesús y aprende a vivir como Jesús. Y hay personas que tú te puedes encontrar y te dicen, es que yo ya he hecho esta oración de fe como 500 veces, ¿no? Pero no ha habido un cambio. ¿Por qué no ha habido un cambio? Porque no han tenido el encuentro con Jesús. Cuando nosotros estábamos más chicos, estoy hablando de unos 20 años atrás, ni tan chico, ¿no? Como de 22, íbamos a las confraternidades de jóvenes. Y me acuerdo que en las confraternidades de jóvenes siempre al terminar decían, ¿alguien quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo me acuerdo haber visto a los mismos jóvenes, confraternidad tras confraternidad, que era una vez al mes, recibir a Jesús cada mes. Pero tú los veías por fuera y eran las mismas personas. ¿Por qué? Porque no habían tenido la convicción de conocer a Jesús. Porque cuando tienes la convicción de conocer a Jesús, algo cambia dentro de ti. Es una convicción que hay en nuestros corazones la que nos hace cambiar, redireccionar nuestras vidas. ¿Y por qué estoy tan convencido de esa redirección? Porque de esta manera termina esta historia. Después de que entran, le entregan oro, incienso y mirra, le entregan sus regalos, otra forma de adorar. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro, otra vez, por otro camino. El peor error que tú puedes cometer, escúchalo bien, el peor error que tú puedes cometer después de haber recibido a Jesús en tu corazón es volver al mismo camino. No puedes regresar por el mismo camino. Hay algo que advirtió a estos hombres y les dijo, no regresen por donde mismo. No sé si el otro camino iba a ser más lejos, no sé si el otro camino les costaba más dificultad, yo no lo sé, solamente fueron advertidos y se les dijo, no regresen por el mismo camino. Porque el mismo camino te puede hacer olvidar lo que tú acabas de conocer. El mismo camino que tú andabas andando una y otra vez te puede hacer que lo que acabas de vivir sea olvidado. Muchas personas que han sido libradas de la drogadicción, del alcoholismo, quieren regresar al mismo camino. Quieren regresar a las mismas amistades, quieren regresar al mismo trabajo, quieren regresar a lo mismo. Por eso muchos no prosperan. Un problema que es muy común en los centros de rehabilitación es que después de haber estado ahí 6 meses, regresan y regresan a la misma casa, regresan a la misma colonia, regresan con los mismos amigos y regresan a las mismas drogas. ¿Por qué? Porque regresaron al mismo camino. Después de haber conocido a Jesús, no puedes regresar por el mismo camino. Algo te redirecciona. Algo te dice, este camino ya no es digno de transitar por ti. Este camino ya no es conveniente para ti. Tienes que buscar otro. Oye, pero es que en ese camino yo ya tenía mi trabajo. Oye, pero es que en ese camino están mis amigos. Oye, pero es que sí, pero redirecciona tu camino. Va a llegar un momento en que ya estés maduro espiritualmente y puedas enfrentar ese camino que viviste.
Pero si acabas de conocer, si acabas de tener ese encuentro con Jesús, no puedes volver a ese camino. ¿Por qué? Porque corres peligro de que lo que acabas de vivir sea destruido. Por eso nos habla la palabra de un crecimiento espiritual. Por eso nos habla la palabra acerca de una madurez espiritual. Cuando hemos crecido y cuando hemos madurado, entonces sí podemos alcanzar a aquellos que hacían lo mismo que nosotros. Pero mientras no. Mientras no, porque esa semilla que está cayendo puede ser devorada, puede ser secada, depende de la tierra, ¿no?, que hay en tu corazón. Por eso no es bueno volver a ese mismo camino. Ellos fueron advertidos de no volver por el mismo camino. Porque ¿quién estaba en ese camino esperándolos? El rey Herodes. ¿Qué quería el rey Herodes? Matar a Jesús y por ende matar a aquellos que le estaban adorando. Tú no puedes regresar al mismo camino. El nacimiento de Jesús en tu corazón te lleva a no volver al mismo lugar del cual veniste. Y ellos fueron advertidos. Si no fuera escrita la palabra advertidos, yo pudiera decir que no corrían peligro. Porque Jesús corrió el mismo peligro de todos modos, ¿verdad? ¿Cuál era la intención del rey Herodes? Matar a Jesús. De todos modos corrió el mismo peligro. Dice que después de eso mandó a matar a todos los niños. Jesús siguió corriendo el mismo peligro. Los que ya no corrieron el mismo peligro, ¿quiénes fueron? Los reyes que vinieron a tener un encuentro con Jesús. Es que Jesús no puede ser destruido. El enemigo quiso destruirlo en el desierto, por eso lo llevó y lo tentó. Pero Jesús no puede ser destruido. Entonces al enemigo, después de haber vivido eso, dice: yo no puedo con Jesús. Pero sí puedo con los que quieren seguir a Jesús. Y los voy a destruir. ¿Cómo? Llevándolos al mismo camino que yo sé que les gusta. Yo los puedo destruir dándoles lo que yo sé que les gusta. Y hay personas que pueden estar en una iglesia por muchos años y pueden estar haciendo lo mismo que hacían hace 20, 30 años que llegaron. Pueden seguir ingiriendo el mismo alcohol que ingerían antes. Pueden seguir usando las mismas drogas que usaban antes porque no han tenido un encuentro con Jesús. Y muchas veces decimos: y es que ¿por qué no lo dejas? Es que no le han permitido a Jesús nacer en su corazón y tener una intimidad con Él. Hay personas que se convierten en cristianos por imitación y no cristianos por convicción. Un cristiano por convicción cambia su manera de vivir. Un cristiano por imitación hace lo mismo que se hace en la iglesia, pero su manera de vivir sigue siendo la misma. Y no hay ninguna diferencia ya entre un cristiano y alguien de la religión tradicional. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo igual. Tomamos la congre los domingos solamente para decir: me quiero sentir un poco más tranquilo por lo que hice el fin de semana o por lo que hice entre semana. Pero saliendo de ahí vuelvo a lo mismo. Y es que no hay que ser cristianos de imitación, hay que ser cristianos de convicción. Por eso la Biblia no dice que de tal manera amó Dios al mundo para que el que imite a los cristianos tenga vida eterna.
no dice así. Dice, para el que crea en Él. Y cuando tú crees en Él, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en tu vida. Por eso muchas veces dicen, ¿y es cristiano o cristino? Hace muchos años yo escuché, esa sí no me la sabía, no sé si ustedes, pero alguien preguntó y dijo, ¿y es cristiano o es sancochado? Y yo dije, sancochado, dije, ¿qué es eso? Tuve que ir a preguntar qué era sancochado, ¿no? Y dicen que es cuando está algo medio cocidillo, nada más, crudo, nomás lo sancocharon, Y yo dije, ¡ay! Y preguntaron por mí así, si era cristiano o sancochado. Por eso no se me olvida y por eso me dieron ganas de investigar qué era sancochado, ¿no? Y esa persona dijo, no, sí es cristiano. Y dije, lo bueno que respondió eso. Y yo dije, o sea que si hay cristianos sancochados, medios cocidillos por ahí. ¿Por qué? Porque han decidido ser cristianos de imitación, pero no han dado el paso para ser cristianos de convicción. ¿Y cómo lo sé? Porque son personas que una y otra vez regresan al mismo camino que los ha estado asolando una y otra vez. Por eso los reyes fueron advertidos de no volver a ese camino. Jesús no corría peligro, entendamos eso. Jesús no corría peligro, era el Hijo de Dios. Él tenía que nacer, vivir, crecer, desarrollarse y morir en una cruz, resucitar para pagar por nuestros pecados. Eso no corría peligro. Pero los 3 reyes que le empezaron a adorar, ellos sí corrían peligro. Por eso ellos fueron advertidos de no volver por el mismo camino. Si tú decidiste un día que Jesús naciera en tu corazón y no te advirtieron de regresar por el mismo camino, yo te lo quiero anunciar en esta mañana. Si tú has estado regresando al mismo camino una y otra vez y dices, ¿por qué mi vida no cambia? Yo te lo quiero anunciar en esta mañana. Deja de estar volviendo una y otra vez a ese mismo camino, porque no va a haber un cambio en tu vida. Y Jesús quiere que haya un cambio en tu vida. Quiere que tu caminar sea redireccionado. No por el mismo camino, sino por uno nuevo que Él te va a mostrar. Te invito a que te pongas de pie. Cuando estaba preparando estos temas del principio de todo, yo veía estos relatos sobrenaturales que nos marca la Biblia, de los ángeles, cómo hablaron a Zacarías, cómo hablaron a María, cómo le hablaron a los pastores. Y puedo ver aquí cómo el mismo Dios le habla a unos hombres en sueños y les dice, no vuelvan a donde mismo. ¿Qué quiero decirte con estos 4 ejemplos? En que Dios, en su infinito amor, envía ángeles a tu lado para que te adviertan sobre cosas que van a suceder, cosas que Él tiene para ti, pero también cosas que tienes que dejar de hacer. Y el libro de Santiago 12 dice que no nos olvidemos de la hospitalidad. Santiago dice, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlos han hospedado ángeles. Y tú no sabes, tú los puedes ver aquí a todos y dices, no, este no tiene nada de ángel, ¿no? Pero a mí Dios me ha hablado a través de algunos de ustedes que se han convertido ángeles para cuidar el paso que yo voy a dar. Yo he sido advertido por ángeles sin alas de cosas que no tengo que hacer,
y Dios me ha librado. Y yo puedo ver la mano de Dios a través de esa persona diciendo: Dios me cuidó. Y Dios a veces nos advierte a través de ese hermano, de esa hermana: para, cambia, escucha. Pero nosotros a veces queremos, no, a ese ángel que baje y que se abran las nubes y se baje el ángel y empiece así. Pero hoy nosotros somos advertidos por nuestros hermanos. Y no hay nada más triste que comenzar bien en nuestro primer amor y después hacernos fríos. Después hacernos bien calculadores, ¿no? Bien metódicos. No, todo lo tengo que ver así, si no, no funciona. Lo espiritual no trabaja así. La lógica nuestra sí quiere eso, lógica de entender, pero lo espiritual no tiene lógica. Lo espiritual es lo más ilógico que tú te puedas encontrar. Lo lógico es que un hombre se llegue a una mujer y esta mujer quede embarazada. Eso es lo lógico. Lo ilógico es que una mujer quede embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y explícame eso. Y nosotros siempre queremos lo lógico. No, es que lo que tú me estás diciendo yo le tengo que encontrar la lógica para que pueda ser. Pero dice la palabra que las cosas espirituales para muchos son locura. ¿Por qué? Porque no las entienden. No quieras entender todo lo que Dios te está diciendo. No lo necesitas entender. Solamente necesitas creer.